Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Iniciamos ya la semana con 3 temas que ponemos, por supuesto, a su consideración en esta mesa con nuestra invitada, nuestros invitados de esta noche. Vamos a hablar de este destape de los emesistas. Así lo hace Morena con reuniones de su equipo, ya lo hizo el Partido Acción Nacional y bueno, no ha sido la excepción el pasado fin de semana por parte del partido MC y justo se reunieron aquí en la capital de Jalisco. También vamos a discutir sobre este relevo que se hace en la Secretaría de Economía, en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la reacción que ha tenido sobre todo el sector privado, comercial, los empresarios? Bueno, pues vamos a discutirlo y hoy 10 de octubre es un día que debemos de verdad pues analizar, concientizar, hacer una reflexión de cómo está nuestra salud mental, y es que este 10 de octubre es justo el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Con quién lo vamos a platicar? Alfonso Javier Márquez, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, Trini, amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con todos ustedes, con Esperanza, con Iván y por supuesto contigo. Esperanza Romero. Igual, qué gusto, muy buenas noches. Iván Arrazola. Hola, Trini. Hola a todos, un gusto. Pues justo antes de comenzar esto nos compartía nuestro querido Poncho la información y voy a hacer un paréntesis pequeño. Yo sé que nuestro tema es el destape de los emesistas, pero quisiera tocar el tema del cubrebocas rapidísimo porque publica, y tú nos mandaste, ¿no?, al gobierno federal, que se acaba esta obligación en los espacios cerrados del uso del cubrebocas. Sí, a partir de la publicación de que es hoy en la tarde, el cubrebocas deja de ser obligatorio en todo el territorio nacional. Cuando dicen deja de ser obligatorio no significa que está prohibido usar cubrebocas, es que deja de ser que cada quien pueda seguirlo utilizando como le plazca y como lo considere, salvo ciertos casos. Uno de ellos es los que no quisieron vacunarse, esos van a tener que usar el cubrebocas. Quienes tengan algún tipo de enfermedades crónico-respiratorias tendrán que seguir utilizando el cubrebocas, pero a partir pues ya de mañana estamos cubrebocas free como muchos países. Y los hospitales, por ejemplo, y aquellos que se suben al transporte público porque no puedes estar 1,5 metros distante uno del otro, que es una de las pues necesidades que debemos de tener para no contagiar. 1,5 metros. ¿Tú cómo lo ves, Esperanza? A mí me parece peligroso. Me parece que llega en un mal momento. El fin de año vamos a pasar del otoño al invierno, los fríos, la influenza, otros problemas. Tenemos, según los datos de las autoridades sanitarias, un incremento en los casos de viruela símica. Hay cierta tensión entre los jóvenes, y lo digo por lo siguiente. Anoche un comunicado a uno de los grupos de estudiantes de Derecho de la Universidad de Guadalajara para indicarles que por motivo de un brote de COVID, los profesores decidieron suspender las clases presenciales hoy. Más tarde, ya muy tarde, te estoy hablando de ya 12 de la noche, un maestro dice, pues yo no estuve enterado oficialmente y conmigo sí vienen. Una clase sándwich que quedaba en medio de la jornada matutina. Y el punto es que, preocupados los jóvenes, dicen, ¿no será viruela? Al grado de que lleguen al punto de decirnos que sea presencial la clase. Y por otra parte, es cuántos estarán, no se sabe quiénes, para que hablen de brote, tendrían que ser en un grupo de un 10% del número de los que integran el grupo. Entonces, yo sí creo que es un mal momento. De por sí hay mucho relajamiento. Incluso escuchas a alguien toser y de inmediato volteas. Y hay quienes no les importa no traer cubreboca. Y si se publica esto, significa que no está condicionado el uso de cubreboca para que te permitan ingresar a los establecimientos. Sí, ya no. Y yo sí creo, pues, que es algo delicado, sobre todo en estos momentos y en lugares donde la cercanía, como dices tú, donde no se respeta esto de estar a más de 1 metro. Se nos establece, por cierto, en la publicación una norma que sí se queda vigente de una distancia entre personas entre 1.5. Son 1,5 metros entre persona y persona. Eso sí que se queda todavía. Pues entonces, para ir a las tortillas hay que llevarlo. No, bueno, a las Al tortillas, mercado, al banco, a donde todo, vayas, ¿no? A cobrar tu cheque del bienestar. Así, y es... siguen estando vigentes en cada entidad las disposiciones locales. En el caso de Jalisco hay una mesa de salud que toma sus propias disposiciones basadas en lo federal, pero son las de aquí independientes al país. Por ejemplo, en la Ciudad de México todavía la semana pasada había uso de cubrebocas obligatorio y la gran cantidad de gente en la calle trae el cubrebocas, ¿no? Entonces, y aquí, pues ya lo quitaron hace varias semanas y ahora sí, encontrar a alguien con cubrebocas en la calle ya empiezas a verlo, está raro esto. Ah, caray.
Sí, ¿tú cómo lo ves, Iván Arrazola? Pues bueno, mira, durante la crisis las autoridades no siguieron el ejemplo, ¿no? Vimos al presidente, al gabinete que pues se negaban a usar el cubrebocas. Me parece que es un asunto de responsabilidad personal. Como bien lo comenta Esperanza, pues ya viene la época de frío, sabemos que cuando recrudece el invierno, pues comienzan las enfermedades respiratorias, entonces me parece que en cada uno de nosotros, pues está el seguirnos cuidando, ¿no? Finalmente el usar cubrebocas, pues es también proteger a los demás, entonces me parece que aunque ya hay una disposición oficial, es importante seguirse cuidando. Oye, Iván, ¿y se usaron cubrebocas los que se reunieron este fin de semana integrantes del partido de MC aquí en Jalisco? Pues ya se nos está haciendo costumbre, ¿no? Esto de que eufemísticamente pues se utilizan diferentes, no sé, nombres, ¿no? De encuentro ciudadano, o en este caso pues fue un encuentro entre alcaldes en este caso del partido Movimiento Ciudadano. Que se llama Asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales, ¿no? Pues un nombre bastante largo, bastante extraño, pero que bueno, es lo que se utiliza como pretexto, bueno, al menos en el caso de este partido, para promover abiertamente a sus fichas, que bueno, el gobernador Enrique Alfaro dice, bueno, nosotros no somos corcholatas, ¿no? Nosotros somos hombres y mujeres que, bueno, fue un discurso largo. Lo divido en dos partes. Me parece que una primera cuestión que hay que analizar es, bueno, ¿los gobernantes realmente quieren ser gobernantes o quieren ser candidatos a un puesto de elección popular? Y esto, ¿por qué lo pregunto? Porque me parece que los candidatos y candidatas de todos los partidos siguen usando estas lagunas legales para hacer promoción abierta, aunque la ley señala que esta promoción no se debe de hacer con recursos públicos, pues la realidad es de que no sabemos cuando estas personas se trasladan de un lugar a otro si lo hacen con dinero de su bolsillo o lo hacen con dinero del erario público, ¿no? Esa sería una primera pregunta que tendremos que hacernos. Y en segundo lugar, ¿cuál es la finalidad de estas manifestaciones en donde vemos cómo la muchedumbre les grita presidente, presidenta, y pues los candidatos y candidatas se dejan querer, lo cual pues evidentemente constituye un acto abierto de proselitismo, ¿no? Aunque le quieran poner el título que quieran, pues en realidad constituye un acto de proselitismo y que rompe, ¿no?, con la equidad de la contienda, que todavía no nos encontramos en ella, pero de manera tan anticipada vemos que los gobernantes se distraen pues en asuntos que no son propiamente de sus estados, de la administración pública, ¿no? Los dos personajes que más brillaron por el peso que tienen pues son Enrique Alfaro y Luis Donaldo Colosio Rojas. Los dos pasaron por esta pasarela. Luis Donaldo lo hizo el viernes y Enrique Alfaro lo hizo el sábado. A los dos les dieron este grito y pues evidentemente cada uno pues se promovió, ¿no? De ellos dos, ¿cuáles son los que más posibilidades tienen de alcanzar la candidatura presidencial por ese partido? Ya lo analizaremos, pero me parece que no rompe con lo que ha hecho Morena, con lo que recientemente hizo el PAN y que pues en este caso MC está como en esta misma tónica de ya empezar a mover las aguas para perfilar a sus futuros candidatos. Va a ser un no cumplimiento de las reglas del juego y no me quiero imaginar cómo será el proceso electoral 2024 si de por sí ya se están registrando eventos que no deben de estarse registrando, ¿no? Estos son actos anticipados de campaña, que los podemos describir bajo este concepto. Mira, le duró poco al gobernador, se puede decir, como el gusto de haber brillado, que lo dices tú en la pasarela. Yo me quiero referir a las posibilidades de tener una candidatura por su partido Movimiento Ciudadano hacia la presidencia de la República para la elección del 2024, porque hay que reconocer que los números, al menos lo que nos dicen las diferentes casas encuestadoras respecto a la popularidad, el nivel de aprobación, el nivel de confianza de los que están al frente de un gobierno municipal, como el caso de Luis Donaldo Colosio, y
estatal, como el caso de Samuel García en Nuevo León y Enrique Alfaro en Jalisco, bueno, el que a nivel de gubernatura iba muy lejos en cuanto a Enrique Alfaro es Samuel García. Las encuestadoras lo sacaban en la posición más o menos 5 de los 32 gobernadores, en tanto que Alfaro hacia 29, 30 en ese escaloncito, tanto Masive como Mitowski, diferentes encuestadoras, lo mismo el Financiero. Y curioso, cuando se hacen encuestas, el Financiero, una encuesta que elaboró, cuando hacen careos, escenarios con los posibles candidatos de Morena frente al que sería del Partido Naranja, poniendo a jugar al propio Samuel o al propio Enrique Alfaro, en este caso a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio, la diferencia es brutal, de acuerdo a los números y al nivel de aceptación o aprobación, por decirlo así. Se lleva un 25% del pastel de los votos Luis Donaldo, ya sea con Claudia Sheinbaum o ya sea con Marcelo Ebrard, en la foto del momento, a septiembre pasado. En el caso de Enrique Alfaro, el nivel de confianza es bajo, el nivel de aprobación lo mismo. Comparado, por ejemplo, con Samuel García andaba sobre el 31.8 y Enrique Alfaro sobre el 20%. Entonces había una distancia pues razonable, una distancia muy grande, que el fin de semana pues fue fabuloso para el gobernador cuando viene el líder nacional de MC, Dante Delgado, a decir que Samuel García se va a dedicar a gobernar Nuevo León, a resolver los problemas de su estado, y que él no va en los posibles. ¿Qué significa? ¿Quiénes quedan? Claro, quedan dos, Poncho, se queda fuera Samuel García. Así es. Creo que no he leído nada bien con ciertas cosas que han pasado en Nuevo León en las fechas recientes, particularmente con el asunto del agua. Y en contraparte, este muchacho, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha ido creciendo poco a poco de una forma extraña, porque realmente lo que le da peso a su posible candidatura, a su crecimiento, o sea, tal vez es su nombre, ¿no? Que es el nombre de su padre, un nombre realmente conocido. En todo el país hay calles Luis Donaldo Colosio, escuelas Luis Donaldo Colosio, hospitales y cualquier cosa de estas. Pero es un político sin experiencia, pero es joven y tiene buena imagen. El asunto es, MC con ninguno, salvo con Luis Donaldo Colosio, se pone en un nivel competitivo. Pero vámonos a lo que estábamos hablando inicialmente. Actos anticipados de campaña, dijo Esperanza, y es exactamente eso. ¿Cómo se vienen los gobernadores y cómo se vienen los diputados y cómo se vienen con sus equipos de seguridad personal? O sea, ¿ellos lo pagan ese día? ¿O lo paga el gobierno de Nuevo León? ¿O lo paga el gobierno de Jalisco? O sea, la Suburban que traen, ¿de quién son? ¿Son de ellos? O sea, su coche tratan de hacerlo el fin de semana para decir que no es en horario laboral. Pero los gobernadores nomás son gobernadores de lunes a viernes o lunes a sábado, o alcaldes. Es el uso evidente de recursos públicos para fines electorales. Y lo bueno para ellos, la buena noticia para todos estos que están en actos anticipados de campaña, es que no hay oposición. No hay nadie que lo señale, no hay nadie que tome nota, no hay nadie que ponga quejas. Morena lo está haciendo con sus corcholatas, ahora MC lo está haciendo con sus pasarelas. Y no hay nadie que diga nada. Un desconocimiento total ante la autoridad, o de la autoridad. O sea, eso quiere decir, el INE no me interesa en lo más mínimo sus reglamentos y sus leyes y lo que diga y haga. Al INE el gobierno federal... Por todo el sistema de partidos, ¿eh? Lo tiene acorralado. Lo tiene en una esquina amenazado con el retiro de recursos, con la reforma electoral, con una serie de investigaciones que le han hecho a los consejeros, empezando por el consejero presidente, y que en cualquier momento nomás se mueve y le sacan, y le sacan, y le sacan. Entonces, pues lo tienen azorrillado, acorralado, y yo por eso pienso que no da la cara y no salen a manifestarse en torno a estos asuntos. ¿Qué es lo que va a seguir de aquí en adelante? El proceso electoral justo comenzará en un año, en octubre del año que entra. ¿Se atreverá el INE a multar, a ponerles pues sí, una multa a cada uno de los partidos y todos van a resultar, ¿no? Yo quiero retomar un punto que señalaba Esperanza, porque creo que es, y doy respuesta a tu pregunta. La intención de voto, según Reforma, Luis Donaldo Colosio tiene el 28% de intención de voto. Enrique Alfaro tiene el 5%. Si nos vamos a esas intenciones de voto, Enrique Alfaro en realidad no tiene nada que hacer en esa contienda en la que abiertamente hay un candidato que por
su apellido, que por esta historia emocional, que, bueno, buena parte de la población conoce la historia del padre de Luis Donaldo Colosio. El peso de la historia tiene un valor muy importante. Además, me parece que en estas condiciones, en estas circunstancias, MC también tiene otra decisión muy importante que tomar, la de aliarse con el resto de las fuerzas políticas de oposición o de ir solo en la contienda. Si va solo en la contienda, le hará un favor a Morena, un favor muy grande, porque eso le puede garantizar pues prácticamente el camino libre. El camino libre para ganar los votos a la presión, el dividir los votos precisamente. Entonces, me parece que Movimiento Ciudadano va a tener un peso muy importante en la historia de este país al momento de definir si irá solo o irá en coalición con alguno de... Y bueno, a partir de esto pues también habrá que ver cuál es el futuro de Enrique Alfaro, qué le depara en caso de que él no llegue a obtener la candidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano, si construirá un proyecto de 6 años más ya a nivel nacional que a nivel local, porque evidentemente Colosio, si algo tiene es que sí tiene estos reflectores nacionales que en este momento Enrique Alfaro no los tiene. Y coincido con mi compañera, con mis compañeros, en el sentido de que la autoridad en este momento no está dispuesta a dar un paso, no está dispuesta a decir alto con todo este tema del proselitismo descarado, sin pudor, que se está haciendo en el país, y eso pues también va en contra de la ciudadanía, que finalmente ve a sus autoridades ocupadas en otras cosas y con una promoción que, si por ejemplo vieron el partido de fútbol ayer de las Chivas, es un mensaje tras otro a favor de la gobernante de la Ciudad de México. Entonces, aquí tenemos una guerra sin cuartel, una guerra en la que no hay reglas. Eso es lo ¿Que nos puede claro. llegar a cansar a la ciudadanía, al votante? Bueno, yo aquí no vi el partido, por eso dije, ¿quién estuvo? No, bueno, en redes sociales. Pero tú el abre punto un es este. link de algo y te va a salir. Claro que cansa, pero la pregunta es, ¿dónde está el papel de la oposición? ¿Dónde están? Y no enfoquemos únicamente INE, Ejecutivo. Vámonos al Poder Judicial, vámonos al Tribunal, a la Fiscalía Especializada para estos temas. Es decir, creo que falta un trabajo también consistente y quizá lo consideren hasta anticipado. Esto puede ser como el preámbulo de lo que nos espera. Tenemos procesos en puerta muy importantes. La gubernatura en Coahuila, la gubernatura en el Estado de México, que significa el entierro o le dieron oxígeno, boca si a boca ocurre al PRI, que es donde se supone que tendría su fuerza. Lo que sí es que es posible que no conozcamos a estos precandidatos, ¿no? O a estos que van a ser los candidatos, hasta que Morena no aclare quién va a ser su candidato o candidata, porque de hecho lo hemos comentado aquí, hasta Marcelo Ebrard pudiera, si no es el candidato de Morena, ponerse o sumarse a las filas de otro partido. Entonces, no se va a mover más nada, vamos a ver estas pasarelas hasta que Morena diga este o esta es mi candidata. Y mira, y por ahí van lo del libro del Rey del Cash y lo que le pueda pegar o no a Marcelo. Por su parte, Claudia Sheinbaum no va a desaprovechar la presentación de su informe de gobierno para hacer más promoción, para sacar ventaja. Recordemos que los números son muy cerrados entre ella y entre Brad, y se están moviendo. Y esto apenas comienza. Lo que sí es que qué anticipados y cuánto destinamos a la política, una democracia que en verdad nos cuesta mucho y en todos los sentidos. Y que tenemos que ir a la pausa. Igual lo ligamos, si tú quieres, en los acomodos. Perdóname, pues. Es mi culpa. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, no, ya reclamas acá. Lo que pasa es que es importante ver también cómo el gobierno federal está reacomodándose, y uno de esos reacomodos ha sido en su gabinete de economía. Platicamos precisamente con el retiro o la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía al regresar de la pausa. Bueno, hay relevo en la Secretaría de Economía, en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tatiana Cloutier se despide en una de las mañaneras, le da un abrazo
que bueno, no nos podemos estar enfocando en si fue recibido o no el abrazo por parte del presidente, pero entra a esta secretaría Raquel Buenrostro, quien, a diferencia de Tatiana Cloutier, sí tiene una experiencia en términos de economía. Cuando entró Tatiana Cloutier la criticaron porque no tenía esa expertise para estar al frente. Ella tiene una licenciatura en letras y que no tiene nada que ver con el cargo Esperanza. ¿Tú cómo ves este cambio? A mí me parece que, sin embargo, se desempeñó bien Tatiana Cloutier y que si su salida se da en razón de su ideología y de su posición respecto a si las modificaciones legales para que permanezcan hasta el 2028 los elementos de la milicia en las calles, en labores de seguridad, que ella va contra esta militarización, es congruente. Y eso me parece muy bien. Y no se hace ajena a sus afectos diciendo, ya no sirvo aquí, pero estaré desde la porra. Y es evidente a la hora de despedirse cuando dice, los quiero, está con nosotros con ustedes, ya refiriéndose a algo muy personal, a lazos de amistad, de cariño. Pero respecto a Raquel Buenrostro, a mí me parece que es de lo mejor que tenemos en esta administración federal. Ella, la que le dicen la mujer de la mano dura, con 25 años de experiencia en el servicio público, con trayectoria, estuvo como oficial mayor en Hacienda, llegó al SAT y las cosas cambiaron. El peor escenario para los países, te lo dicen, sobre todo los que están al frente de la economía, es la recesión que se viene obligada por el cierre, por la pandemia. Y a pesar de ello, México con excelentes números, en particular en el renglón de tributación, recaudación. La política fiscal adoptada, sea el presidente López Obrador o sea ella, el caso es de que ha sido motivo de reconocimiento hasta de organismos internacionales como Fondo Monetario, el Fondo Monetario Internacional y organismos expertos en tributación que dicen México ha sido eficaz, ha sido eficiente y ha sido responsable. Baja deuda y ha captado, sobre todo, impuestos que tenían, estaban así como en el limbo desde pasadas administraciones. Las grandes empresas, los grandes deudores, se alinearon, cumplieron. Sí los presionaron, sí les hicieron manita de puerco, lo que haya ocurrido, pero la mujer de la mano dura hizo que se acabó esa amnistía. Les dice, no, señores, ya no se va a seguir con el estilo de cada nuevo gobierno, no paguen mientras nos acomodamos. Aquí venimos acomodados y pagan o pagan, díganme cómo. Módicas mensualidades, pero paguen. Y esos números se reflejan en 2020 y cada año desde que llegó el actual presidente ha mejorado la tributación, siendo, y lo presumió hace poco en la mañanera, alcanzándose esta cifra récord de los ingresos que han llegado, sobre todo de adeudos de grandes empresas. No olvidemos un tema, y con esto cierro, lo de las factureras. Lo de las factureras, el SAT ha estado muy pendiente y está en campaña, yendo al trabajo de campo, domicilio fiscal que tienen en sus sistemas, verificando que existan. Y resulta que dieron con que Jalisco está entre los paraísos fiscales y también señalado por autoridades del extranjero como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Aquí en Jalisco algo pasa. Y bueno, pues ahí tenemos las consecuencias, cómo tenemos factureras, empresas fantasmas y los problemas que van ligados también a la inseguridad y lo que se ventila ahora con la filtración de guacamayas, donde sí, claro, tenemos una situación muy compleja con todo este entramado. Por eso yo insisto, el nombramiento de una mujer como Raquel Buenrostro, a mí me parece que siempre será una buena noticia. Habla de disciplina y sobre todo de un piso parejo, que no los grandes no tengan el privilegio de los demás. Los chicos y gente como nosotros no gozamos, porque todos religiosamente damos el impuesto sobre la renta. Cuando hablas de piso parejo, me pongo a pensar si se atreverá a, de verdad, a investigar sobre la contratación de empresas fantasmas por parte de la Sedena para ciertas obras de estas empresas también, de estas factureras, ¿no? ¿Se atreverá también a hablar de la 4T, de todas las cosas que la función pública ha sacado a la luz pública diciendo que no encuentra cuentas claras en la misma administración de la 4T? Poncho. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No es la primera vez que hay un buen elemento, ni el único buen elemento que ha pasado por el gabinete. El primer secretario de Hacienda, aquí un cuate que se fue, que ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Arturo? No, antes de Arturo. Que decían, es un gran economista, es un tipo y que no aguantó, y creo que se fue como el 9º mes de que arrancó la administración. Y es que puede ser el mejor fiscalista, el mejor economista, el mejor servidor público, pero si no te dejan actuar
adentro del sistema que está gobernando este país, pues muy poco vas a poder hacer. La señora, efectivamente, es, como bien lo dice Esperanza, ha puesto orden en el asunto de la recaudación en este país, en el asunto de las contribuciones. Y además, como se mueven las fichas, se ve bien, se ve lógico. Ponen a Antonio Martínez Dañino, que era el de Dañino. Ay, sí, es inevitable, perdón. Espero que el perfil no corresponda al apellido, Dañino. No hay menos a esas alturas. Estaba en recaudación, se queda con el SAT y ella se queda con la Secretaría de Economía. Suena bien el movimiento, pero como bien lo dices, Trini, llevamos 4 años y no hemos visto que la justicia sea pareja para todos, y cuando hay muchos dentro de la 4T de los que se sospecha, pues, y no hay nadie que haya caído hasta el momento, pues entonces, insisto, hasta no ver, no creer. ¿Igual? Bueno, Carlos Ursúa es el secretario de Hacienda al que te refieres. Bueno, y qué bueno que Poncho lo trae a la mesa, porque hay formas de salir del gabinete, y la de Carlos Ursúa se caracterizó por ser muy dura, por decir, bueno, no se lo dijo frente a frente al presidente, porque ya no se volvieron a ver cuando presentó su carta de renuncia, pero cuando la presentó, lo que en pocas palabras dijo Carlos Ursúa es: este gobierno es un desorden, yo me voy porque en estas condiciones... Y yo no me presto. Yo no me presto, exactamente. Lo que vimos de Tatiana Cloutier, lo personal lo considero penoso. No sé si fue un accidente o no el hecho de que el presidente no la quisiera abrazar, o de que, bueno, la mujer pues estaba, tenía la emoción, ¿no?, a flor de piel, y pues no hubo un gesto como de Tatiana, estoy contigo. Y bueno, lo del hermano que le dice, bueno, seguramente se salió por el tema de la aprobación de la Guardia Nacional, pero en política las cosas no funcionan así. En realidad, Tatiana Cloutier tenía mucho que no pesaba en el gabinete. Tenía mucho que ella no tomaba las decisiones de esa secretaría, porque todo el peso estaba en Marcelo Ebrard. Él era realmente el quien ha llevado todo este asunto del TEMEC, y si vamos a llegar a esta mesa de controversia o no, y si se van a poder resolver con antelación los diferendos que hay entre México, Canadá y Estados Unidos por el tema energético. De ahí que Tatiana Cloutier, en sus palabras, dice: yo ya no sumo a este equipo, por eso me voy. Interpretando lo que quiere decir Tatiana Cloutier, pues la tenían ahí simplemente de adorno. Ella ya no figuraba. Hace algunos días, semanas, presentaban este acuerdo para frenar la inflación. ¿Dónde estaba Tatiana Cloutier? No aparecía ahí. ¿Por qué? Si ella es la que estaba al frente de la Secretaría de Economía. Entonces, había muchas señales de que Tatiana Cloutier ya no pesaba, y con todo respeto lo digo, era un florero dentro del gabinete. De hecho, no era la primera que se le había ya puesto ese sinónimo. Olga Sánchez Cordero, también como tener el principal puesto, ¿no?, después del presidente de la República, ¿no?, como secretaria de Gobernación, pues ¿cuándo hizo? ¿Cuándo habló? ¿Cuándo figuró? Más bien parecía que era secretaria de Igualdad Sustantiva, por llamarle de algún modo, ¿no?, del Instituto de las Mujeres. Y mira, respeto el optimismo de mis compañeros, de mis compañeras, que dicen que la llegada de Raquel Buenrostro es una buena señal. Me parece que no lo es. Una cosa es cobrar impuestos, que ahí tienes la sartén por el mango, y otra muy diferente es sentarte a negociar con verdaderos tiburones que no te van a perdonar absolutamente nada. Hay muy poco tiempo. Esto es una papa caliente que acaba de tomar Raquel Buenrostro. Entonces me parece que todavía las cosas están por definirse. No veo tan claro que ella pueda encabezar esta negociación, a menos que López Obrador llegue a un acuerdo de manera previa con los demás países, y si no, lo que vamos a ver pues son estas mesas de controversia en donde evidentemente ahí puede pasar cualquier cosa. O sea, Raquel Buenrostro está como solamente enfocada a esto en contra de la corrupción y a favor de la austeridad, ¿no?, la austeridad franciscana, etcétera, etcétera, y no en esta visión global de lo que tiene que suceder para mantener en buenos términos el tratado TEMEC. Así es, me parece que para eso se necesita otro tipo de lógica. Me parece que López Obrador lleva a una persona cercana que tiene quizás este mismo carácter nacionalista del presidente, que dice: vamos a defender la soberanía
al costo que sea, no lleva a una persona moderada, que me parece que lo era Tatiana Cloutier en buena ¿Por qué medida. no se manda sola? Representa al sistema económico o a la estrategia económica que ha instaurado el presidente y la Cuarta Transformación. Es decir, no podríamos esperar que sea una economía moderna, o sea, que ella empiece a ser vanguardista, a ser vanguardista, o a proponer, ¿sí? o... Cuando el presidente ha sido todo lo contrario, ha sido pues cerrado, anticuado, y muy probablemente esa línea establecida desde el principio seguirá siendo la misma línea Pues ella fue del la manejo que económico. Ella fue la que tituló justo este trabajo que está encabezando el presidente López Obrador sobre la austeridad, ¿no? Pero bueno, aquí creo que hay una diferencia básica, por ejemplo, con la salida de Ursúa. No es la misma situación como llega Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, porque ella pasa de una dependencia a otra y llega a este momento clave en la Secretaría de Economía, y lo digo clave por lo avanzado que están las negociaciones, esta prórroga que se dieron para discutir en qué ha violado o si ha violado México, como reclaman Canadá y Estados Unidos, algunos acuerdos que son implícitos o explícitos, de acuerdo, valga la redundancia, con el TEMEC. Tatiana, a mí no me parece que hizo mal papel, yo allí no coincido con el punto de vista. A mí me parece que llega un buen perfil, sí, que llega una mujer que dio excelentes resultados, y es lo que estoy destacando respecto a cómo deja el SAT. Y a mí me parece una buena señal que un perfil como ella llegue acá a la Secretaría de Economía. Otro estilo de Tatiana, pero sin embargo, a mí Tatiana me parecía un cuadro que desde mi óptica estaba dando resultado, y que se va, insisto, por congruencia, por su forma de pensar, por los puntos de vista en donde ya no hubo similitud, por más que tenga admiración a un proyecto. Yo creo que sería lo único que resaltaría de Tatiana Cloutier, hablando de su trabajo, que tuvo la valentía de decir que no le gustaban ciertas cosas de la 4T, como la militarización del país, pero como tal, como estando al frente del área de economía, ¿qué podemos distinguir? Es que si ustedes están hablando precisamente de perfiles, en este momento y en lo que se vino con la controversia con Canadá y Estados Unidos en torno al TEMEC, de que era México precisamente no cumplía, el tener la escucha. Y creo que Tatiana es excelente para ello. Y llega a que todos los involucrados se acerquen a la mesa, tomar nota, escuchar, venir acá con el presidente, que sí, que no. Y ojo, no estamos todavía en el plazo perentorio, estamos en las negociaciones previas, en la conciliación, por decirlo de alguna manera. Y se va justo en este momento. ¿Hasta dónde se va a llegar? Es el presidente el que lo va a decir. Sea Tatiana o sea Raquel, van a seguir la instrucción del presidente. Creo que ahora sí que si nos vamos a los apellidos, habría que esperar que sí sea un buen rostro para la dependencia, y habría que esperar que del SAT pues no resulte lo segundo. Muy dañino. Lo que sí es que, por ejemplo, la salida de Carlos Ursúa y la de Arturo Herrera posterior no fueron en los mejores términos. No. De hecho, Arturo Herrera se notaba porque él estaba esperando ser el candidato para presidir un organismo internacional, y lo baja el presidente de esa candidatura, y se nota que se siente resentido precisamente. Justo pobre, la cara que puso cuando llegó y la cara que pone cuando se fue. Siempre. Y que precisamente ese era uno de los aspectos que criticaba Carlos Ursúa. Le hacen hace pocas semanas una entrevista donde decía: yo no me presté a esta cuestión de grabar un video con el presidente donde está mi sucesor y está la persona que va a salir. Me dice, porque eso es poco digno. Dice, si algo yo tenía, era dignidad. Algo que le critican también a Tatiana Cloutier es uno que ya había presentado, no era la primera vez que presentaba la renuncia, esta renuncia ya la había presentado en junio, ya la había presentado en más ocasiones, y dice, bueno, me voy a echarles porras, ¿no? O sea, ya no voy a estar aquí, pero seguiré echando porras. Entonces, hay también ahí un mensaje un poco ambiguo de que, bueno, me voy, ya no puedo estar aquí, y al mismo tiempo voy a continuar estando aquí. ¿De qué manera, en qué circunstancias? Eso, pues bueno, es algo que Tatiana seguramente nos podrá decir en unos cuantos meses. Está programada para participar en una ponencia, en una serie de conferencias en la George Washington University dentro de semana y media. Y está programada desde hace meses, lo cual indica que tenía perfectamente claro que para esas fechas
y va a estar disponible, va a estar libre para poder ir a Washington, participar en los seminarios, ir de shopping, y ya está desocupada ya. Ahorita no tienes de qué preocuparte, ¿no? Y me parece que Tatiana es un cuadro que amerita que los partidos que están ahorita promoviendo la unidad para tumbar a Morena, pues le echen el ojito. A mí me parece que Tatiana es un excelente perfil, insisto. Empezando por el de su padre, ¿no? Pero no está desinflada ya, por llamarla de algún modo, la figura para hacerlo candidata. Yo no creo, insisto, a mí me parece un acto de congruencia de su parte. Si ella no comparte, si no coincide con la manera de pensar, dice, mejor me retiro. Y ser porrista no es estar dentro, es precisamente estar afuera. Y, ojo, también, ¿no? Tenemos una inflación, ¿no? Que parece que ya dejó de escalar en esta alza que tenía constante en estos meses que llevamos del 2022, y que también ese sería el reto de Raquel Buenrostro, de ver si puede sostener ahí para no seguir la escalada de precios en los productos, etc. O sea, creo que la parte de economía ahora sí, ojalá la veamos trabajar más respecto al bolsillo de los y las mexicanas, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, y cuando regresemos hablaremos precisamente de esto que nos atormenta muchas veces y que los estudiosos de la salud mental llaman que los y las mexicanas estamos pasando por una crisis de salud mental importante. Al regresar. Este 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. La depresión y la ansiedad se ha multiplicado hasta 8 veces más o superiores a lo que se tenía antes de la pandemia, y son cifras que da Rosaibet Vargas, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Así que vamos a dedicar este último espacio para hablar del Día Mundial de la Salud Mental, que hay dos situaciones que están afectando justo la forma de estar en este plano, ¿no? Que es, uno, la pandemia, sin duda, y al haber estado encerrados, y la otra, los niveles de inseguridad que estamos presenciando en la vía pública. Lo que sucedió sin duda en este lugar entre Patria y Acueducto hace más de 8 días, ¿no? Puso en alerta a la población. Estoy hablando de la población. ¿Cómo sienten ustedes que puede estar afectando, o a lo mejor ustedes que se dedican justo a leer todos los días, a conocer la noticia todos los días, cómo lo sienten o cómo se sienten? Podemos hablar a lo mejor en primera persona o de ustedes de manera íntima. ¿Se sienten con esta trauma psicosocial de lo que hablan los especialistas, Iván? Pues creo que en cierta medida todas y todos lo padecemos, ¿no? Esto que comentas de, bueno, los que nos dedicamos a este tema de analizar, de leer las noticias, podemos encontrarnos con situaciones, por ejemplo, de peleas en el transporte público, en el metro, en el camión, que es algo muy recurrente, o encontrarnos con estas escenas. No me imagino lo que vivió la gente que le tocó presenciar la balacera de Andares, pero es una experiencia que seguramente hasta el día de hoy pues los mantiene como con esa tensión, ¿no? De si salgo a la calle, qué me puede suceder, qué podría pasar en cualquier momento donde se da una balacera. Me parece que se conjugan como muchos elementos que de alguna forma van creando como una especie de válvula de escape que de alguna forma explota, y pues forma parte de lo que vivimos día con día, ¿no? De esta tensión, de inclusive esta zozobra, de este malestar, ¿no? En general con pues la vida pública, con la vida social, inclusive en ocasiones hasta con los propios vecinos, la propia familia. Pueden darse como muchas situaciones de tensión, y que de alguna forma la pandemia todavía como que vino a incrementar mucho más todo este asunto, ¿no? Sí, decía en una reunión que tuvimos social, la mamá, es que yo ya no me siento a gusto salir a la calle con mi familia, no puedo ir y disfrutar como antes. Y volteaba a una hija que seguramente tenía unos 25 años y le decía a su mamá que no exagerara. ¿Estamos exagerando los adultos, o los jóvenes están acostumbrados a la violencia? ¿Cómo lo ves, Esperanza? No todos los jóvenes. Hay jóvenes que de plano no salen porque viven con pánico, con frustración, con miedo.
Esto es terrible y te lo digo en mi experiencia como docente. A mí me impresiona la cantidad de jóvenes que recurren al psiquiatra o al psicólogo o a ambos para tratar lo que sienten. Miedo terrible, vacío, frustración. Se refleja de muchas maneras. Pero ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Agreguémosle, no solo México y la inseguridad y particularmente situaciones como las familias que estuvieron en la plaza y en la zona de allí, de la colonia Puerta de Hierro, respecto a la balacera y el enfrentamiento. No, vámonos a nivel mundial. La pandemia, el encierro, puso a prueba a muchas familias donde muchos no se conocían y donde resulta pues que no se empatizaba con facilidad o se acrecentaron los problemas. Las estadísticas hablan de que incrementaron los divorcios. Eso a nivel local. La violencia a nivel familiar. internacional, la Organización Mundial de la Salud nos habla de un crecimiento muy importante en la población de dos problemas que tienen que ver con la salud mental: ansiedad y depresión. Y si vas a nivel clínico con los médicos, con los estudiosos de todo lo que ha significado este virus SARS-CoV-2 y el COVID-19, te hablan de los efectos post-COVID. La parte neurológica que aún no está estudiada, pero hay quienes que vivieron un COVID que no les dejó secuelas, que digas, no tengo problemas pulmonares, respiro bien, no duermo, tengo miedo, me siento rara o me siento raro. Creo que algo me va a pasar. Y también es motivo de estudio. Estuve platicando con un psiquiatra que está metido en este tipo de investigaciones y me dice, es que en la parte neuronal cada cerebro reacciona diferente. Tan es así que un dato que hoy, con motivo de que es Día Internacional de la Salud Mental, se difunde que a nivel nacional en México las mujeres casi duplicamos el número de atenciones respecto a los varones en lo que se refiere a problemas de salud mental. Y yo de inmediato, ¿en qué pienso? Digo, bueno, pues las hormonas. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotras también? Y los especialistas también de otras áreas, no solamente estoy hablando de las ciencias de la salud, sino hablo del aspecto, la estigmatización, la responsabilidad, la carga, el trabajo no remunerado o no bien remunerado. En fin. ¿Pondrías en este entorno la guerra de Irak, de Rusia y Ucrania? O sea, el saber que económicamente todo nos está afectando y que quienes tienen conciencia de que la violencia puede escalar de lo local, porque nos podemos ir a la plaza en Zapopan y nos podemos ir a lo global. A mí de lo local me preocupa más lo que este fin de semana se da a conocer de la filtración de los guacamayas, que al alto nivel de la esfera del gobierno estatal tenemos al responsable del gabinete presuntamente vinculado con grupos criminales y que las escuchas de la Sedena y lo que está allí registrado con quienes participarían o no, que tendrán que seguir y que nos tienen que investigar, pues te hable de que en dónde estás parada. Eso sí da pánico y da terror. Pero, insisto, en la salud mental hay factores diversos. Desde el que tiene miedo porque no soporta estar a menos de 1,5 metros de distancia, y no por el COVID, sino desde antes del COVID, desde antes del 2019. Hay quienes tienen miedo a socializar, a ir a hacer una transacción en una ventanilla bancaria o un trámite, que de repente les dan ataques de pánico cuando van conduciendo. Y la mayoría de los que se ha incrementado la estadística es gente joven. Eso sí de 15 a los 30 años son las más afectadas. Joven. Es una población muy joven, Poncho. Sí, esa chava de la que hablas, que le dijo su mamá, no exageres, me parece que hay algún sector que sí tiene esa actitud, que son tal vez a los que no les ha pasado algo importante. Afortunadamente. Pero yo concuerdo con Esperanza totalmente. Hay otro sector de chavos, de jóvenes, que están más preocupados, que ni siquiera les ha pasado algo, pero que están muy preocupados y que tienen miedo. Fíjate, somos una sociedad con miedo. ¿Y cómo puedes tener una salud mental en un medio ambiente donde hay estrés permanente? Donde vivimos en una gran inseguridad en todas sus variantes. Es decir,
miedo a que me asalten, miedo a que me roben mi dinero, ya sea en la aplicación, digitalmente, o que se metan a mi casa. La extorsión, todo, ¿no? Lo virtual y lo no virtual. Terminas viviendo con miedo y el miedo te deteriora tu salud mental, sin duda alguna. No hay un medio ambiente con condiciones que te permitan tener una muy buena salud mental. Yo creo que todas las personas, por lo menos, checamos 2 veces la llave, o vemos si cerramos bien el coche, o empezamos a voltear para la calle, lo cual no tendría que ocurrir porque no tendríamos que estar temerosos de que pues, en esta ciudad, en este estado y en este país estén todos o estemos todos contra todos. El tema exactamente. Ante todas estas estímulos, la reacción comienza a ser colectiva también. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la vía pública? La intolerancia, la agresividad de cualquiera, hombres y mujeres, adultos, jóvenes, no importa quién sea, pero es una reacción colectiva que pudiera identificar ya una comunidad. ¿Lo pueden ustedes percibir? ¿En qué sentido? Que la gente ya desconfía tanto de la autoridad, sabe que está desamparada, sabe que no tiene protección, sabe que por más que vea elementos de la fuerza de diferentes niveles ahí en la calle, es una moneda al aire porque me puede tocar, Iván. O también es la normalización. Vemos cómo la semana pasada se da esta masacre en Totolapan, en el estado de Guerrero, y bueno, las autoridades, bueno, este asunto es un tema de bandas de crimen organizado que se enfrentan. De esa manera se normaliza también. Fácil, ¿no? Así de fácil. Mira, Trin, si nos vamos a números, el país cuenta con 4.300 psiquiatras para atender a los más de 100 millones de mexicanas y mexicanos que somos. La Organización Mundial de la Salud dice que por lo menos necesitaríamos 12.000 psiquiatras para poder atender de manera más o menos adecuada a la población. Contamos con 33 hospitales psiquiátricos en el país. La mayoría se concentran en Jalisco, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Prácticamente el podernos atender es algo que es muy complicado en este país. Cuando tú tienes una enfermedad mental, lo primero que hacen es tacharte de loco, de loca. Son cuestiones que se tratan poco. Y además es precisamente en las niñas y niños donde más se pueden ver los efectos, porque generalmente ahí es donde empiezan las enfermedades mentales. Cuando a los niños, a las niñas las castigas físicamente, los humillas, hay todo tipo de maltrato físico y mental. Por lo tanto, si a una población tendremos que atender, pues es precisamente esta población, a la joven, a la niñez, para poder hacer frente a este tema, principalmente. Me quedé pensando en eso, cuando la castigas o la humillas con todos los excesos que hayan podido cometer nuestros padres, nuestros abuelos o en las anteriores generaciones. Había una diferencia que creo que es fundamental respecto a lo que ahora les ha dado en llamar la generación de cristal. Mal que bien estaban. Ahora yo me lo pregunto, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Y creo que ese es otro tipo de maltrato que está dañando mucho y que se está reflejando. Y respecto al déficit en cuanto a personal de la salud especializado, particularmente psiquiatras, pues el reproche principal es que el Estado no le está invirtiendo. Y si te vas a la práctica particular, es carísimo ir con un especialista. Carísimo. Pero los especialistas te lo dicen, es que por lo menos estudié 20 años para tener el nivel que tengo, porque un psiquiatra necesita pues pasar por muchas especialidades para poderte indicar los fármacos correspondientes. Y no estoy dejando atrás al psicólogo, pues, pero me parece que las generaciones pasadas, pues no era lo común ver al psicólogo. Ahora pareciera una moda, pero todo el mundo va al psicólogo. Yo, honestamente, escucho la tarifa y mejor me alivio de mis males. Busco a la amiga y ya sé qué tipo de psicólogo quiero. El de premio castigo, la amiga que va a probar lo que le voy a decir. Pues es que, ¿qué es lo que necesitas? Hay quien sí requiere ese ejercicio de conocerse, pues también viene desde la familia y desde el manejo de las emociones. Lo que sí, Esperanza, yo hace ratito les preguntaba sobre Ucrania y Rusia.
A lo mejor estamos enfocándonos ahorita en los jóvenes, estos de 15 a 30 años, que son donde más ha afectado. Pero ¿cómo le pedimos y cómo le exigimos a una madre de familia, a un padre de familia, cuando no encuentran con qué salir adelante o cómo salir adelante y que también tienen miedo y que también cursaron la pandemia y que también ven la inseguridad y que no saben si dejar ir al hijo, a la hija a la fiesta, porque no saben si van a regresar, porque son los padres y las madres los que están buscando a los hijos desaparecidos? También es complicado, yo sé que somos responsables de nuestros hijos, nuestras hijas, pero ¿dónde está también la parte de los adultos? Pues es que ese es el medio ambiente al que yo me refería, ¿no? Esa parte de los problemas financieros, la falta de incertidumbre en la economía, y la falta de incertidumbre en el empleo, todo eso afecta a las familias mexicanas. Y mira, hemos dejado uno de los temas que mencionaba Esperanza, dijo ansiedad y depresión. No hemos hablado mucho de la depresión, pero es una enfermedad cada vez más común y que lleva al individuo, a la persona, a refugiarse, bueno, no a refugiarse, a su estado mental, a su cerebro, a caer en una depresión de la que nadie entiende por qué caíste, pero además nadie te puede ayudar a salir. Es dificilísimo. Ya sabes, ¿no? La clásica, échale ganas. Uy, échale ganas, si no es falta de ganas, ¿no? La gente que cae en una depresión termina a veces hasta en el suicidio. Y es muy difícil de tratar. Y en estas mismas condiciones de lo que hablábamos de los servicios de salud, pues, ¿de dónde sacas para atenderte una depresión? ¿Y qué pasa? Pues la gente se muere de tristeza. Hubo una propuesta que hizo la 4T para hacer obligatoria la atención a la salud mental y habla de destinar presupuesto a los estados para que haya justo estas instancias listas para poder actuar, pero que haya lugares, ¿no? Y que haya profesionales de la salud para atenderla. Yo no he visto nada hasta la fecha y fue presentada. Pues, ¿cuál de las cosas que dice el presidente cumple? Pues, o sea, de hecho, pueden entrar ahí a la página de Gobierno Federal, del Gobierno de México, y van a encontrar en qué consiste todo este programa para atender la salud mental. Pues precisamente, bueno, algo de lo que hablaba Esperanza, de estos 4.300 psiquiatras que hay, únicamente 1.600 están en el sector público. Esa es la cantidad de especialistas que tenemos para atender a la población en general del país. Esta propuesta que prosperó, que fue una modificación a la ley de salud, es de que en cualquier hospital te puedan atender precisamente para estos problemas pues mentales, estos problemas emocionales que puedas experimentar, lo cual no me parece mal, pues si tomamos en cuenta la mínima cantidad de hospitales que hay para precisamente atender este tipo de padecimientos mentales, ¿no? En su momento dijo la administración de la 4T que no se necesitan hospitales psiquiátricos porque la salud mental se atiende desde la familia. Pues una familia ideal, Pues ahí está la alimentación ideal, nada que ver lo que consumimos ahora los animales que a su vez son alimentados con productos tóxicos que dañan tu salud, por supuesto, que afecta tu bioquímica. ¿No? Hay una parte que es muy interesante que con eso quisiera que nos despidiéramos. La autoridad como tal, en todos los órdenes de gobierno, tienen la administración de la inseguridad. Ellos toman en sus manos todo aquello que pueda alterar la paz social. ¿Hacia dónde vamos si las cosas siguen como están hasta ahorita? Iván. Es un asunto muy, muy delicado. Me parece que se pueden agudizar todavía mucho más los problemas de violencia que vivimos cotidianamente. A mí me parece que no vamos a ningún lado o vamos para atrás. A mí me parece que hay una descomposición y que hay signos verdaderamente preocupantes como la infiltración de grupos criminales a los niveles federal, estatal, municipal. Hablan de que desde policías, la fiscalías de Miguel de la Madrid estamos justo heredando esta relación de Estado y el crimen organizado. Yo creo que hoy por hoy la participación del crimen organizado en las decisiones políticas del país, en las estructuras políticas, es la más grande que ha habido en toda la historia de México, o por lo menos en toda la historia moderna. Yo no había visto
y lo veo con mucha preocupación, este avance que ha tenido la delincuencia, esta penetración que ha hecho de las instituciones, esta colusión de gobiernos con ellos, y me preocupa, como bien decía tu pregunta inicial, ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿Quién va a gobernar aquí? Los que ya están gobernando algunas partes. Gilotrón de los Dolores, por ejemplo. Por ejemplo. Nos vamos. Muchísimas gracias, Iván. Pues es la reflexión que hacemos esta noche, ¿no? Sobre la salud mental de todos y todas, y ojalá cambie el panorama. Hasta ahorita, como les escucho yo, bueno, sin duda no es nada positivo, pero tendremos que estar trabajando, a lo mejor, como dice la autoridad de la 4T, ¿no? Pues desde casa, porque no hay otras oportunidades, pero ojalá pronto las haya. Iván Arrazola, muchísimas gracias. Gracias, Trini. Buenas noches. Esperanza Romero. Buenas noches, muchas gracias. Alfonso Javier Márquez. Como siempre, un placer. A usted muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos y escuchamos en la próxima.